estamos muy interesados en entender cómo el estrés crónico en ciertas etapas de la vida puede reprogramar la actividad de los genes. Tan solo puede tener efectos similares en nuestras células, lo cual está asociado con el desarrollo de enfermedades, sino incluso también afectar a las siguientes generaciones. Cada vez está habiendo más información que sugiere que los procesos neurodegenerativos y muchas enfermedades también psiquiátricas tienen un componente epigenético fuerte, muy ligado a los aspectos ambientales. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me encuentro hoy con un destacado científico mexicano, doctor en ciencias biomédicas, Rodrigo Arzate Mejía, egresado del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y ganador del Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2021 por las aportaciones de su tesis doctoral sobre la estructura tridimensional del genoma. Actualmente, el doctor Arzate Mejía realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neuroepigenética del Instituto de Investigación del Cerebro en la Universidad de Zúrich y del Instituto de Neurociencias del Tecnológico también de Zúrich, y desde allá, en Suiza, nos acompaña con esta charla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Doctor, hasta hace poco pensábamos que la genética determinaba la biología de los individuos, de cada uno de nosotros, y aquello que heredáramos de nuestros antepasados. Ahora la epigenética se erige en una suerte de revolución biológica y demuestra que no todo está determinado por el ADN. Díganos, ¿qué es la epigenética y por qué está justamente revolucionando la biología? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Mónica. Bueno, yo me gustaría primero hacer un paréntesis en ese sentido y creo que es muy importante resaltar que vaya, nosotros somos el resultado de la interacción entre nuestra genética, sí, nuestros genes y el medio ambiente, ¿no? De tal forma que ni el medio ambiente determina nuestra fisionomía, fisiología, etcétera, pero tampoco la genética, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es que surge el campo de la epigenética, que de forma general podemos pensarlo como una rama de la biología molecular que busca entender los mecanismos moleculares por los cuales las células pueden controlar la actividad de los genes. Y todo esto permite, hasta cierto punto, estabilizar perfiles de actividad de los genes a largo plazo, sin modificar en ningún momento la secuencia genética de nuestras células. Ahora, en este caso, en mi experiencia enseñando, creo que una forma muy intuitiva de entender qué es la epigenética y las preguntas que nos hacemos en este campo es con una analogía muy sencilla. Entonces, tanto tú como yo estamos formados por millones de células, ¿no? Nuestras mascotas, las plantas, los organismos vivos que vemos usualmente en nuestro día a día. Entonces, todas las células de mi cuerpo tienen la misma secuencia de ADN, ¿no? Al interior en el núcleo tenemos el mismo genoma, todas las células. Sin embargo, mientras nos desarrollamos, se generan tejidos y órganos con células altamente especializadas. Entonces, las neuronas son extremadamente especializadas en contraste con las células del hígado, que también son muy especializadas. Y entonces la interrogante que surge es, ¿cómo es posible que esos tipos celulares tan diferentes, con funciones tan diferentes, sean capaces de surgir de un mismo genoma? Y eso es precisamente a través de los procesos epigenéticos, que le permiten a las células, ¿sabes?, a partir de un solo genoma, generar una extraordinaria diversidad celular, pero no tan solo eso, recordar, ¿no? Las células tienen que recordar quiénes son, tienen que recordar su identidad. Y eso es gran parte de lo que estudiamos en epigenética, cómo es que las células permiten, se diferencian, recuerdan su identidad, pero también cómo es que le hacen para poder asimilar información medioambiental y responder ante esa información. ¿Por qué está revolucionando la biología? Creo que en particular es una consecuencia natural de nuestro progreso científico, ¿no? O sea, pasamos de entender o de tratar de entender nuestra biología a partir de los genes y ahora nos movimos a tratar de entenderla a partir de la actividad diferencial de los genes, de tal forma que, al menos como yo lo veo en los últimos 15 años,
nos estamos moviendo cada vez más a una visión holística de la actividad genética y de la contribución del ADN a nuestras funciones. Los científicos han determinado, como usted ya lo decía, que hay factores ambientales como la nutrición, el estrés e incluso las emociones que pueden, no sé si digo el término correcto, activar o desactivar ciertas expresiones de los genes. Ujú. La pregunta sería, ¿esto significa que los hábitos de vida, mi estado de ánimo, pueden modificar la genética y determinar nuestra salud a largo plazo? Lo que nosotros sabemos actualmente es que, en efecto, dependiendo del ambiente en el que estamos expuestos, lo que comemos, lo que experimentamos en nuestros estados mentales, pueden tener reacciones fisiológicas. Y esas reacciones fisiológicas pueden estar acompañados de cambios en la actividad de los genes. En la mayoría de los casos, ¿no?, estos cambios en la actividad de los genes son transitorios. Es decir, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos conversando, o por ejemplo, alguien está tomando una clase. Y mientras alguien está aprendiendo, por ejemplo, existen una serie de mecanismos epigenéticos que se aseguran de que se enciendan genes en cuestión de milisegundos en nuestras neuronas. Y se encienden esos genes de forma muy rápida, se producen proteínas en términos de 30 minutos, cambian las conexiones de nuestras neuronas, o se promueve la plasticidad neuronal, y después toda esa actividad se revierte. 2 horas después de que una neurona se despolarizó, esos genes que fueron encendidos por estimulación eléctrica regresan a su estado basal. Ese es un cambio transitorio. Están implicados mecanismos epigenéticos, pero es una respuesta normal al medio ambiente, a la que podemos tener tú y yo y muchas otras personas. En algunos casos, estas respuestas pueden tener efectos a largo plazo, y es ahí en donde entran términos del campo de epigenética muy importantes, como la memoria celular, en los cuales, por ejemplo, es lo que estoy estudiando ahorita en el postdoctorado. Estamos muy interesados en entender cómo el estrés crónico en ciertas etapas de la vida puede reprogramar la actividad de los genes, no cambiar su secuencia, no hay ningún tipo de mutación, sino su actividad, de tal forma que hay ocasiones en las que a la célula le es más complicado prenderlos apagados, y eso puede tener efectos en el comportamiento, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, exposiciones a ciertos químicos puede tener efectos similares, ¿no? Y no tan solo puede tener efectos similares en nuestras células, lo cual está asociado con el desarrollo de enfermedades, sino incluso también afectar a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces es un campo muy, muy amplio, pero para resumir la respuesta, sí, sabemos que el medio ambiente puede influir, pero hay que saber distinguir entre los efectos que son transitorios y aquellos efectos que son de largo plazo. Uno de los campos en los que la epigenética tiene mayor aplicación o está teniendo mayores aplicaciones es el campo médico y particularmente el estudio del cáncer. Ujú. Sabemos que ya hay importantes avances, tanto preventivos como terapéuticos respecto a esta enfermedad y que también se estudian alteraciones epigenéticas con relación al Alzheimer. Cuéntenos qué es lo que se ha descubierto. Bien, con respecto al cáncer, desde hace más de 10 años, probablemente 15 años, se dio una serie de observaciones en las cuales había ciertos tipos de tumores o procesos tumorigénicos en los cuales no eran evidentes contribuciones de mutaciones genéticas al proceso hiperproliferativo, ¿no? Y eso sugería que quizá entonces no eran procesos genéticos los que estaban operando en principio, sino probablemente procesos epigenéticos, es decir, se observaban cambios en la expresión de genes con respecto a ciertas células cancerosas en comparación con células normales. Y ese tipo de observaciones, lo que desencadenó es un boom en el campo de la epigenética, en particular en el estudio del cáncer, en donde sabemos que hay ciertos tipos de cánceres en los cuales observamos frecuentemente cambios epigenéticos a larga escala. Los ciertos tumores pediátricos del cerebro se caracterizan por afectar mecanismos epigenéticos, ¿no? Y de forma general, mecanismos epigenéticos los podemos pensar como aquellos procesos moleculares que tienden a favorecer la actividad o la represión de ciertos genes. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en tumores de cerebro es que parte de estos mecanismos epigenéticos, por ejemplo, aquellos que bloquean la lectura de los genes que estructuran al genoma, como la metilación del ADN,
se pierden. Y eso también se ve en cáncer de colon. En algunos casos, también en tumores del cerebro, se observa como varias de las proteínas que enredan, que permiten compactar el ADN al interior del núcleo están afectadas. Y eso tiene muchísimas consecuencias en la actividad de los genes. Por lo general, el cáncer, no por lo general, el cáncer es un proceso extremadamente complejo molecularmente hablando, y también hay casos en los que es difícil distinguir la contribución epigenética de la genética. Entonces, en esos casos, Andrew Feinberg hace aproximadamente 10 años sugirió una teoría en la cual los procesos cancerosos o tumorigénicos iniciaban como una serie de cambios epigenéticos, es decir, se cambiaba la expresión de ciertos genes que controlan los procesos epigenéticos que gobiernan la actividad de genes en el genoma. Y entonces eso lo que hacía es que ponía una base, ¿no?, en la cual había mucha variabilidad en la capacidad de las células de reproducirse, de responder a estímulos ambientales, y de cierta forma favorecía entonces que bajo ciertos otros estímulos como medioambientales, pues eventualmente surgieran células que podían hiperproliferar y eventualmente desencadenar un tumor. En el caso de cáncer, me parece que un cambio importante en los últimos años ha sido de los aspectos mecanísticos, epigenéticos, a tratar de identificar marcadores epigenéticos, es decir, variaciones en las marcas epigenéticas de ciertos genes que puedan ser utilizados como marcadores para diagnóstico o pronóstico, ¿no?, que en ese caso, en el cáncer de colon es en donde hay mejores avances, o en ciertos casos de leucemias. Con respecto al Alzheimer, ese es un tema muy interesante que en realidad está dentro de un campo de investigación, que es también en lo que estamos trabajando, que es la neuroepigenética y la epigenética de las enfermedades neurodegenerativas. Y una cosa muy interesante que hemos observado es que en el envejecimiento, al menos en modelos animales, hay una característica de las células del cerebro, y es que tienden a perder marcas epigenéticas. Podemos pensar un poco como una catástrofe epigenética. Muchos de estos mecanismos que se aseguran de tener al genoma, digámoslo así, bajo control y estructurado, se pierden de forma natural durante el proceso de envejecimiento. Y eso entonces contribuye con ciertos estímulos medioambientales a incrementar las posibilidades en las que se puedan desarrollar enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer es uno de ellas, muy complejo porque es multifactorial, eh, pero cada vez está habiendo más información que sugiere que los procesos neurodegenerativos y muchas enfermedades también psiquiátricas tienen un componente epigenético fuerte, muy ligado a los aspectos ambientales a los que estamos expuestos. ¿Cuánto podemos prever que el estudio de la epigenética nos conduzca a tener respuestas preventivas a este tipo de enfermedades? Esa es una muy buena pregunta. Eso es algo que yo creo que puede haber una gran contribución de los descubrimientos en el campo de epigenética en informar políticas públicas de prevención. Creo que eso es algo que es extremadamente importante. Creo que ahí podremos tener una gran contribución. Por supuesto, las partes terapéuticas que van enfocadas a tratar proteínas o mecanismos epigenéticos directos se están desarrollando, pero creo que el tener el conocimiento y la evidencia sólida, clara, de que hay ciertas exposiciones ambientales que pueden afectar la actividad de los genes en un cierto periodo de tiempo, y eso correlaciona con el origen o el desarrollo de ciertas enfermedades, es una información muy valiosa, porque eso no tan solo nos da información clara acerca del proceso, también nos brinda una posibilidad de pensar en intervenciones como actividad física, ciertas variaciones en dieta, etcétera, que disminuyan la probabilidad de que este tipo de modificaciones se den. Los estudios realizados hasta la fecha demuestran alguna evidencia de que estos mecanismos epigenéticos se produzcan más en determinados grupos de población, en determinadas edades, en determinados estratos, en determinadas regiones geográficas. A ver, hay muy poca información al respecto. Em, n- a- en mi conocimiento no hay realmente
que yo recuerde alguna diferencia en algún mecanismo epigenético asociado a ciertos tipos de poblaciones. O puede haber ciertas susceptibilidades o variaciones genéticas que, aunados con componentes ambientales, favorezcan o no el desarrollo de ciertos procesos biológicos. Eh, sí sabemos que en el desarrollo de los organismos, el caso de mamíferos, por ejemplo, humanos, ratones, eh, existen periodos críticos del desarrollo y esos periodos críticos del desarrollo van acompañados, se caracterizan por una intensa actividad de regulación de los genes que está directamente relacionada también a la actividad de factores epigenéticos. Entonces, lo podemos ver como ventanas de susceptibilidad en nuestro propio desarrollo, los cuales son esos momentos en los cuales hay muchas decisiones regulatorias que se toman, que las células toman, que implican mecanismos epigenéticos que pueden tener efectos a largo plazo. La infancia, por ejemplo, las primeras etapas de vida es una de ellas. Es muy plástico, ¿no? Entonces, al menos en el cerebro lo sabemos muy bien. Toda esa plasticidad que ocurre es consecuencia de una serie de procesos de regulación de genes que están operando, que permiten la maduración del cerebro. Pero justamente es esa ventana de oportunidad, la cual también es una ventana de susceptibilidad, los cuales sabemos que cierto tipo de estímulos pueden afectar el desarrollo o la vía de desarrollo que pueden tomar ciertas células. La adolescencia es otro de ellos, muy importante, y sabemos que hay ciertos componentes medioambientales que pueden afectarlo, y después de ello, por supuesto, es la parte ya de madurez y envejecimiento, en los cuales otra vez hay un proceso, es otra ventana crítica en las cuales se pierden ciertos controles. ¿Ya se han elaborado fármacos epigenéticos? ¿Existen? Existen, ha habido mucha investigación al respecto, muy pocos aprobados por la FDA en Estados Unidos. em, y la razón de ello es, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos fármacos que tratan de inhibir la metilación del ADN, que otra vez es un proceso epigenético que está asociado a silenciar genes. El problema de ello, el problema, y no, es similar al que podríamos ver con la administración de otros fármacos que son generales. Entonces, se administra un inhibidor de ese tipo de proteínas o de moléculas y no podemos controlar que solamente se inhiba en el tumor. Entonces, va a afectar a muchas otras células. Hay casos de éxito en el caso de leucemias y en el caso de también ciertos tipos de cáncer de colon, en los cuales sabemos que hay procesos epigenéticos muy particulares afectados. Lo que al parecer está ocurriendo en los últimos años es que fármacos epigenéticos se están usando como coadyuvantes, en muchos casos con la misma quimioterapia, lo cual ayuda a hacer más fuerte el efecto y entonces a que las propiedades antiproliferativas de estos tratamientos sean mucho mejores. En donde creemos que se va a mover el campo no es tanto hacia el desarrollo de fármacos epigenéticos, pero más bien hacia el desarrollo de estrategias de ingeniería epigenómica. Es decir, en vez de afectar la actividad de una proteína que afecta absolutamente todo el epigenoma o la epigenética, podemos ahora, por ejemplo, con CRISPR-Cas, dirigir a modificadores epigenéticos específicamente a los genes que queremos prender o apagar. Y eso hace una gran diferencia porque reduce muchísimo la inespecificidad y nos brinda la capacidad de tener un control de los blancos terapéuticos que queremos. Y me parece que el campo se está moviendo rápidamente hacia allá, lo cual es muy bueno. La utilización del CRISPR-Cas y todos los avances en materia de epigenética pueden determinar el futuro de la ingeniería genética. Pues a mí me parece que el descubrimiento y la implementación del sistema CRISPR-Cas para edición genética ha modificado ya el rumbo de la investigación en ingeniería genética a todos los niveles, ¿no? Básico, aplicado, industria, academia. Um, Ha sido una de las revoluciones biológicas más extraordinarias que nos ha tocado vivir porque prácticamente lo ha permeado todo. Y a mí me tocó utilizar en 2013 prácticamente cuando salió y es muy interesante cómo nos movimos de la aplicación de CRISPR-Cas en modificaciones genéticas
hacia las modificaciones epigenéticas. Es decir, no estamos manipulando la secuencia del ADN, no estamos cortando, no estamos editando, lo que estamos haciendo es manipulando la actividad de, del genoma, es decir, estamos controlando la capacidad de la célula de que pueda leer ciertos genes. Y eso es muy importante, ¿no? En mucho tipo de enfermedades, por ejemplo, en cáncer, si tenemos un oncogen que está sobreexpresado, podríamos ir y simplemente apagarlo. Simplemente lo digo muy trivial, ¿no? Hay una complejidad importante en el experimento o en la aplicación, pero vaya, creo que ya está revolucionado el campo. Doctor, para quienes no sepan, no estén enterados acerca de qué es exactamente CRISPR-Cas, ¿puede darnos una pequeña explicación al respecto? Claro, claro. El sistema CRISPR-Cas es un sistema eh, que utilizamos, es un sistema molecular que utilizamos ahora para edición genética y epigenética. Originalmente es un sistema de inmunidad adaptativa en bacterias, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que las bacterias, cuando están acechadas por fagos, que son virus de bacterias que ingresan su ADN y se meten en el ADN de las bacterias tienen una especie de tijeras moleculares que detectan estos ácidos nucleicos extraños y los cortan. Y entonces a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier, que les dieron el premio Nobel de Química por estos descubrimientos, lo que hicieron fue tomar esta información de biología básica, fundamental, y la aplicaron para poder sacar esos sistemas de las bacterias y utilizarlo para hacer edición genética y epigenética en humanos. Entonces, cuando hablamos del sistema CRISPR-Cas para edición genética, lo que nos debemos imaginar esencialmente son unas tijeras moleculares con muchísima precisión. Tenemos 20 letras, es como un pequeño código, y entonces puede escanear el ADN con mucha precisión ahora. Y entonces se posiciona ahí y cortan. Hay una proteína asociada muy grande, muy especial, que corta el ADN si queremos hacer edición genética o puede reclutar otras proteínas y hacer edición epigenética. Nuestro conocimiento del genoma va asociado también a las tecnologías y a qué tanto estamos trabajando sobre eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no perder la visión de qué tanto sabemos, que en realidad sigue siendo muy poco, ¿no? Entonces, también por eso que ha sido importante movernos de las ediciones genéticas, porque necesitamos mucha investigación para saber que lo que estoy modificando en realidad no va a tener otras repercusiones en todo el otro contexto del genoma, en todas las células del individuo. En las ediciones epigenéticas podemos tener un mayor control de este tipo de riesgos y sobre todo tenemos la reversibilidad, porque podemos apagar, pero también podemos prender. Entonces eso le da al sistema muchísima versatilidad y nos da mucho mayor confianza para utilizar en el laboratorio el tipo de sistemas que ya estamos utilizando. Antes de concluir, y Mm. quedándonos con muchas más preguntas por hacerle, quisiera que nos diga qué libro está leyendo. A ver, oscilo entre ficción y ensayo, y todo depende de si estoy escribiendo artículos, porque si estoy escribiendo artículos de investigación o reviews, entonces es un trabajo muy intenso intelectual y luego me muevo a ficción. Entonces, eh, me gusta mucho en ese caso los libros de Haruki Murakami, que es un escritor japonés, y los libros de Paul Auster, ¿no? Como Paul Auster como 4321, que leí hace poco, y de Haruki Murakami, por ejemplo, In the Dark o La Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es uno de ellos. Poesía, y voy leyendo libros en paralelo, entonces siempre tengo como varios libros que estoy viendo, pero recientemente en español leí dos libros que me gustaron muchísimo, publicados por Anagrama. Uno de ellos es El baile y el incendio, que es un escritor mexicano, no recuerdo el nombre, y el otro es Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez, que es un libro extraordinario. Tenía mucho que no leía un libro que no pudiera parar de leer. Ella ganó el premio Ralde, creo que en el 2020, y es un libro extremadamente interesante. Doctor Rodrigo Arzate Mejía, agradezco nuevamente y muy cumplidamente su gentileza con este espacio, que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, de charlar, y también agradecemos, por supuesto, sus comentarios científicos y sus recomendaciones literarias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.